Bienvenidos a todos los miembros de esta hermosa familia de Corazón Inquieto. Quien les habla, su servidora Tania Lira. El mundo vive desde las revoluciones sexuales una serie de cambios sociales y antropológicos que han tocado las estructuras más profundas del ser humano y por ende la estructura familiar. Hemos proclamado una y mil veces que Cristo resucitó en cuerpo y alma, un cuerpo que asumió desde su encarnación, siendo en todo igual a nosotros en cuanto a la humanidad, pero no en el pecado. Nuestro cuerpo es parte fundamental de nuestro existir. Soy cuerpo. Con él me doy a conocer, me relaciono, conozco, siento, amo. La teología del cuerpo es un estudio profundo de todo lo que, inspirados en el método teológico y fenomenológico, podemos profundizar sobre lo que el hombre es en su cuerpo. Hablamos de su relación consigo mismo, con los demás, su ser familiar, su ser sexuado, su trascendencia. ¿Qué dice la teología de mi cuerpo? ¿Cómo puede eso iluminar mi presencia en este mundo? El día de hoy queremos hablar de un tema muy importante en el desarrollo de nuestra vida. Hemos llamado a este programa Entendiendo el apego, y es que el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos, porque fuimos creados para ser un don. Nos acompaña para desarrollar este tema Araceli Lorío, psicóloga clínica católica. ¿Cómo estás, Araceli? Gracias a Dios, bien, Tania, un gusto de nuevo compartir con Corazón Inquieto y con todos los que nos escuchan. Gracias, Araceli, por estar una vez más con nosotros en este apostolado de Corazón Inquieto. Antes de dar inicio a este programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz, y sin ti estoy en tinieblas. San Agustín. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy nos acompaña Araceli y el tema que estamos abordando es Entendiendo el apego. Araceli, ¿qué es el apego? Bueno, Tania, la teoría del apego, o mejor dicho, sí, la teoría del apego es la teoría que describe la dinámica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Ya conceptualizándolo un poco, ¿verdad? Según los expertos en psicología, para darle un concepto de lo que verdaderamente es el apego. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad, ¿verdad?
es el primer vínculo. El apego propiamente dicho es el primer vínculo que establece un niño o una niña desde el nacimiento con su madre, con su padre o con la persona cuidadora. ¿Y qué sirve? Escuchemos bien, porque aquí es donde radica verdaderamente la importancia de lo que es el apego. Sirve de base esa relación que el niño tiene, esa relación primaria que el niño o la niña tiene, sirve de base para todas las relaciones afectivas que se establecen durante el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante conocerlo y aquí poder darnos cuenta de la importancia que tiene que un niño desde el momento en que nace, es más, desde el momento en que es concebido incluso, ¿verdad?, tenga esa relación, tenga ese vínculo, con este caso con la mamá, el papá o la persona que lo está cuidando. Esto hablando propiamente como qué es el apego. Dentro de lo que es el concepto o este tema del apego, existen patrones de apego. ¿Cuáles serían? Existen, según la bibliografía y según los conocimientos que hemos adquirido, ¿verdad?, de la gente que ha estudiado mucho. Uno de ellos ha sido Piaget, que es un psicólogo suizo, entre otros que han estudiado lo que es el desarrollo del ser humano desde la infancia hasta que crecemos, ¿verdad? Existen 4 tipos, que son los que más o menos manejamos los psicólogos, los que trabajamos lo que es el mundo emocional. Existen 4 tipos de apegos diferentes que surgen en respuesta a la atención que reciben los niños de sus progenitores o de sus cuidadores. ¿Por qué hablamos de cuidadores? Porque hay niños pues que no crecen con sus padres, ¿verdad? Y de repente pues crecen con la abuelita, con el abuelito. En el peor de los casos, pues niños que son dados en adopción. Entonces, por eso hablamos de cuidadores. Durante la infancia. El primero que tenemos es el apego seguro, como apego seguro. Cuando hablamos, voy a describir un poquito para que comprendamos, porque no podemos extendernos si no conocemos un poquito. Ustedes ya saben que yo siempre pues explico al principio para que podamos comprender después el resto del transcurso del tema. El primero es el apego seguro. ¿Cuál es ese apego seguro? Es la incondicionalidad que tiene el padre o el cuidador para con el niño. Es el mejor, ¿verdad? Y es esa situación durante la infancia en que el niño sabe que él tiene a su progenitor, que tiene a su padre y que sabe que no le va a fallar, que se preocupa por establecer un contacto con ese niño, con esa niña, y que establece un vínculo y una comunicación muy, muy estrecha con el niño desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, que le transmite amor. Ese es el apego más seguro que podemos tener, o que pueden tener en este caso los niños, y que podemos tener incluso nosotros los seres humanos, ¿verdad? Es el apego en el que el niño sabe que su papá o su mamá está ahí y que sabe que puede contar con ellos. Eso es como cuando está una persona extraña cerca del niño y vos querés abrazarlo o acariciarlo, y él se acoge más a la mamá. O sea, él siente esa seguridad. Así es. De que esa persona va a protegerlo. Así es. Y ahí también podemos ver la situación que sucede cuando no está, ¿verdad? La mamá en ese caso de que el niño busca y no está esa protección. Ese es hablamos del apego seguro porque es como el ideal, ¿verdad? Es como la misma palabra lo dice. Después tenemos un apego que lo describimos entre ansioso y ambivalente. Ansioso ambivalente se describe así. En esta relación, los niños siempre suelen estar preocupados porque el cuidador sí satisface las necesidades del niño, pero de manera a lo mejor insegura. O sea, el cuidador está tal vez físicamente, ¿me entendés? Pero emocionalmente está ausente. Y cuando hablamos de ausencia no es porque no esté, sino porque tal vez, qué sé yo, hay muchas razones para que esto suceda, tal vez porque no hay tiempo, ¿qué te puedo decir? Por el trabajo, o por muchas razones, ahí sería meternos ya pues
a otras situaciones, lo que yo quiero es que sí quede claro un poquito el concepto. Los niños están preocupados, el cuidador satisface las necesidades del niño algunas veces, de manera que los niños no sienten suficiente seguridad. Entonces vas a tener a padres que tal vez de repente sí están, pero otras veces no están en un momento, pero no están en los momentos más importantes del niño, y hay como una inestabilidad, ¿ya me entendés? No es como que el papá, que tal vez no es que siempre va a estar, pero sí por los menos más importante del niño. Yo siempre digo que el papá no es que va a estar 100%, porque los padres trabajamos, hacemos diferentes actividades, pero en los momentos más importantes está ese papá a la hora de que el niño verdaderamente siente que puede contar con él, está ahí. Ese es otro. Luego está el apego evitativo, ¿verdad? Que la persona cuidadora apenas se ocupa de las necesidades emocionales. Este se parece un poquito al otro, porque tal vez en el otro el papá está ausente, pero a veces está presente. Entonces es como bien inestable. Aquí no, aquí la persona cuidadora sí se preocupa del niño desde el punto de vista físico. Tal vez lo cuida, permite que esté limpio, permite que coma, pero el papá es ausente emocionalmente. Es como lo que conocemos como evasivo, evitativo. Como que de repente la parte emocional no está presente. Entonces el niño crece con una necesidad afectiva en estos casos, porque tal vez el papá no es que no está, no sé si me estoy explicando, pero emocionalmente no le brinda ese sostén. Eso sucede mucho. Y después está el apego desorganizado, que esto considero que suele pasar mucho en los hogares que son tal vez un poco disfuncionales. Cuando hablamos de un hogar disfuncional, cuando los padres están, pero hay mucho conflicto en la familia, de tal punto que el conflicto invade completamente el bienestar de la familia. Y no es que no hayan conflictos en la familia, ¿verdad? Pero sí hay un hogar donde hay mucho maltrato, un hogar donde hay mucha violencia, un hogar tal vez donde haya abuso de alcohol, un hogar donde lo que sobresale es el maltrato, los gritos. Ahí hablamos de un hogar disfuncional, en diferencia de un hogar monoparental, que cuando hablamos de un hogar monoparental estamos hablando que solamente hay un padre, un progenitor, que es la mamá. Es monoparental, pero no es disfuncional, porque puede estar solo la mamá, pero el niño, hay un equilibrio en ese hogar, ¿ya me entendés? Mientras que el disfuncional pueden estar los dos, pero siempre reina el conflicto, siempre reina el maltrato físico, psicológico, o hay problemas de alcohol, o hay un sinnúmero de cosas que hacen que el niño o la niña colapse. Hay un colapso de las estrategias del niño ante una situación estresante, y como consecuencia pues de esto viene el miedo que le produce en este caso la figura de apego. Entonces solamente esos 4 tipos pues para reconocerlos, ¿verdad? El apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. Corazón Inquieto invita al primer Congreso de Teología del Cuerpo en Nicaragua, el Backpack del Amor, dirigido a jóvenes. ¿Quieres saber cómo vivir el amor que estamos soñando? Sábado 10 de junio en el Centro de Eventos Aníbal Estelí. Amar más, un matrimonio que ama cada día más, dirigido a matrimonios, noviazgo, parejas en unión libre, domingo 11 de junio. Para reservaciones, comunicarse al 58 19 94 42. Te invita Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy con un tema muy importante para el desarrollo de nuestras vidas, entendiendo el apego, y nos acompaña Araceli Lorío. Araceli, ¿el apego es importante en nuestras vidas? Claro que sí, ya como habíamos explicado anteriormente en la primera pregunta de qué es el apego, es muy importante, es básico, porque durante su desarrollo, el apego brinda a los niños seguridad, confianza, refuerza su autoestima,
promueve su autonomía progresiva y efectiva para enfrentar el mundo. Como dijimos anteriormente, es la base. Todas estas cosas que acabamos de mencionar, Tania, seguridad, confianza, autoestima y autonomía, son la base que uno necesita para poder enfrentarse a la vida cuando uno crece. Y esto lo adquirimos en la infancia. Yo siempre he dicho que en la infancia, en dependencia de cómo uno cría a los hijos y en dependencia de los patrones de crianza que utilizamos, estamos viendo cómo va creciendo este niño y qué es lo que vos le estás dando, las municiones, le digo yo, de cómo vos estás formándolo para que él pueda desempeñarse cuando es adulto. Entonces, el apego se convierte en ese espacio seguro y reconfortante para el crecimiento de los niños. Se ha visto, ¿verdad?, que los adultos que han sido niños con apego sano o seguro, que es el que yo te explicaba, a ver si recordamos, el apego sano o seguro es cuando el niño se siente siente la incondicionalidad por parte de su progenitor y tiene la certeza que no le va a fallar. Entonces, cuando se han visto estudios de cuando los adultos han crecido en esto, en este tipo de apego, tienen más probabilidades de tener una autoestima sana. No hablamos de autoestima alta aquí, ¿verdad? Ni una autoestima sana, puesto que han aprendido a confiar en sí mismos y en sus capacidades. Entonces, eso lo genera. A mí me llama la atención, no te puedo decir exactamente, pero ahorita viene a mi mente, una vez leí algo de un estudio que se había hecho, no recuerdo en qué parte del mundo, pero yo lo estaba leyendo en un dossier que yo hice en la UCA. Yo hice un diplomado en la UCA hace muchísimos años, y en un dossier que nos habían facilitado, que era parte del estudio superior que estábamos haciendo, se había hecho un estudio de los niños que eran recogidos y eran llevados a los orfanatos, de cómo los niños, habían niños que tenían, como no tenían padres, ahí lo que tienen son cuidadores, ¿verdad? Entonces, habían unos niños que tenían como, hicieron un estudio de niños que tenían menos relación con el cuidador, con otros niños que tenían más relación con el cuidador, y los pusieron aparte. Y te dabas cuenta de que el desarrollo del niño, que aquel que no era cuidado de la manera apropiada desde el punto de vista afectivo, emocional, que estaba solo, era inferior a los otros niños que en estos casos sí estaban al cuidado de la persona, estaban atentos, los cuidaban, los chineaban, les daban cariño. Entonces es increíble. Yo me quedé súper asustada y los estudios nos arrojaban datos que hasta se podría proceder o se podría dar hasta un fallecimiento de estos niños, ¿me entiendes? Entonces y que cuando ellos crecen se ve la diferencia de todos estos niños, y yo lo puedo ver en mi consulta también, lo puedo ver a grandes rasgos. La mayoría de mis pacientes son jóvenes, y la mayoría, te podría decir que un alto porcentaje llega con problemas presentes aparentemente, pero tienen una historia de abandono de sus padres, de su progenitor, que crecieron con abuelitas, en el mejor de los casos, porque la abuelita fue un factor protector que le dio amor en el mejor de los casos, y en el peor de los casos no. Entonces siempre vas a ver que hay un deterioro en el desarrollo emocional, sobre todo del ser humano. Entonces es muy importante el apego, es básico en nuestras vidas, y es muy triste como de repente vemos niños que no crecen con esto, y como repercusión pues vamos a ver situaciones lamentables en la vida adulta. Sin embargo, yo considero pues que el ser humano, y que Dios es perfecto y que todo lo hace maravilloso, no significa, ¿verdad?, que uno como ser humano cuando sea adulto no tenga la capacidad tampoco para salir adelante. Para eso estamos las personas que trabajamos en esto, claro, pero sobre todo la ayuda de Dios. Y yo he conocido gente que de repente ha tenido infancias muy duras y han podido salir adelante, que les ha costado muchísimo y que siempre tropiezan, pero siempre yo creo en el poder que tiene el ser humano y en la voluntad de Dios sobre nosotros de poder saber que podemos salir adelante pese a las circunstancias en las que hemos vivido. Vemos aquí cómo, escuchándote hablar de este tema,
cómo el amor es indispensable en la vida del ser humano. Y San Juan Pablo II dice frecuentemente en sus catequesis, el amor me lo ha explicado todo. Porque desde ahí parte todo. O sea, si vos le das afecto, cariño, amor a ese hijo, o incluso a nuestros sobrinos, esos niños crecen con más seguridad, se siente importante el niño, ¿no? Como tal, la persona humana. Y qué importante es brindar ese amor indispensable en la niñez, en la adolescencia y en todas las etapas del ser humano. En todas las etapas es indispensable. Y cómo también eso tiene una consecuencia en la vida adulta. En las relaciones también con los demás. En las relaciones con los demás. Así. ¿Cuándo un apego puede volverse una amenaza? Cuando no es seguro. Hablamos de los 4 tipos de apego, ¿verdad? Sí. Cuando no es seguro, lo contrario, ¿verdad? A inseguro, ahí mencionamos varios, el evitativo y los otros 3, por ponerlos de ejemplo. Cuando no es sano el apego, se suele desarrollar debido a que los cuidadores durante la infancia, vamos a hablar todo lo contrario, ¿verdad? Entonces tal vez eran muy estrictos. Aquí tienen que ver con los patrones de crianza que usamos los padres a veces para poder, ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho cómo es el papá de familia y los patrones de crianza que establecemos con los niños. Entonces, ¿cuándo se vuelve una amenaza? Cuando no es seguro el apego. Y esto sucede cuando los cuidadores o los padres durante la infancia, por ejemplo, son muy estrictos, emocionalmente distantes o estaban ausentes. Distantes y ausentes son 2 cosas parecidas, pero no lo son. Vos puedes estar distante y estás presente. Puedes estar ausente y estás presente también. O cuando estás del todo o cuando no estás, pues. Entonces, como consecuencia, esto puede causar en el niño inseguridad, baja autoestima y una mala regulación de las emociones, que eso es muy importante. Poca capacidad de resiliencia. Cuando hablamos de poca capacidad de resiliencia, es de sobreponerse a las dificultades, porque acuérdate que aquí no se trata de que si me criaron bien o me criaron mal no voy a tener problemas, no. Aquí se trata de cómo yo voy a enfrentar esos problemas, y ahí es donde es importante cómo yo estoy educando, entonces ahí hablamos de la capacidad de resiliencia, dificultad para solucionar conflictos personales, dificultad para poder resolver problemas de cualquier índole, laborales o sociales. Entonces cuando estamos cuando nos vemos envueltos en eso, entonces estamos hablando de un apego que se puede volver una amenaza, respondiendo a tu pregunta, por así decirlo. Entonces ahí estamos viendo el reflejo de la importancia, como te decía, de todas las cosas que hemos estado hablando y de cómo. Y eso repercute en las relaciones que ellos puedan tener amorosa Así o de es. amistad. Allá más adelantito, para que no nos adelantemos, para la redundancia, vamos a explicar cómo esto lleva una influencia o una repercusión de cuando nosotros estamos adultos y cuando nos relacionamos con las demás personas. Qué interesante es este tema y qué importante es que lo conozcamos y nos demos a la tarea también de ponerlo en práctica, ¿no? De cómo, si tenemos un niño o un bebé, cómo podemos empezar a tener esa relación sana de apego entre ellos, ¿verdad? Entre la madre, el padre y. Acordémonos que aquí es importante porque a veces como papá uno pues no nace aprendido, nadie te entrega un manual de cómo ser un buen padre. Yo no creo en los buenos padres, la verdad, porque es que un buen padre para mí es como idealizar, es ser papá y ser mamá, a como Dios manda. Y a veces como padre pues uno comete errores también, no significa que uno no va a hacer algo indebido. De repente me dices a mí incluso que yo puedo tener el conocimiento y a veces yo también puedo cometer errores, ya hablando de mi naturaleza, ¿verdad? Y hablando un poquito, pero creo que aquí lo importante es hacer conciencia, y quería decirte algo, que a veces uno como papá no nace aprendido para ser papá, nadie te da un manual, pero sí yo siempre he creído, y yo creo que las personas que nos escuchan
ya deben de conocer un poquito. Yo siempre he creído en el conocimiento y en cómo uno se puede ir construyendo. Eso es importante. Entonces, si yo quiero hacer algo bien en mi vida, desconociéndolo, no lo voy a lograr. Entonces yo tengo que construirme en eso. Y yo me acuerdo que yo trabajé mucho en las escuelas de padres y yo hablaba sobre estos temas, porque es que la gente a veces no sabe, y a veces la gente no sabe no porque no tenga conocimiento, hay mucha gente que incluso es muy preparada en algunos temas, pero ahora ser papá es otra cosa, ser mamá es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces aquí lo importante es tener el conocimiento y tener la conciencia de irse construyendo todos los días para poder ser un padre que sea un reflejo de lo que Dios quiere verdaderamente, porque siempre pienso pues que al final Dios nos va a rendir cuenta sobre cómo educamos a ese niño y a esa niña. Yo siempre he dicho eso y yo creo que así es. Es así porque es que el hijo es un regalo, ¿verdad? Pero además es el Señor te está prestando esa vida. Así ese es. Ser humano, porque todos somos de Dios y todos vamos a ser Todos Dios. vamos a ser. Y es tu descendencia y al final depende de vos. Ese es un trabajo muy, muy lindo que Dios te mande, una labor, y depende de vos porque vos sos el que tenés que educar a ese niño. Entonces, y es lo que te sigue a vos, es lo que te digo, es tu descendencia, es lo que va después de vos y es lo que va haciendo el mundo, es lo que va haciendo a la sociedad. Entonces yo pienso que ya ahí después, si ya el hijo después cuando crece, ves, ya es otra cosa, pero vos ya hiciste como papá, como mamá, lo que pudiste haber hecho como Dios hubiese querido que lo hicieras. Así es. El apego se refiere a la manera en que cada persona crea vínculos emocionales con los demás durante toda su vida. Regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. Quien no sabe estar solo con Dios, no podrá vivir en comunión con el otro. Estamos de regreso en su programa Corazón Inquieto, el día de hoy abordando el tema o el programa especial Entendiendo el Apego. Araceli, ¿cuándo una relación emocional a nuestra pareja es insana? Yo soy una persona que me caracterizo mucho por ser específica en algunos temas. Sin embargo, pues nada es 2 más 2. En psicología no funciona eso. Todos los seres humanos somos muy distintos, tenemos una mente distinta, tenemos una influencia distinta y tenemos por lo tanto una repercusión distinta. Nada es igual, tú y yo podemos estar viviendo la misma situación y vamos a reaccionar de muy maneras distintas. Entonces, a mí no me gusta como encasillarme mucho en las respuestas, porque a veces no es así. No te puedo decir que si vos viviste esto, vas a vivir esto, que porque vos creciste así, pues vas a ser así, porque no es así, ¿verdad? La psicología sí nos ayuda a comprender la naturaleza del ser humano y según estudios, pues vos vas viendo más o menos el origen de las cosas y cómo esto puede funcionar y cómo esto puede llegar así. Pero al final, pues no necesariamente que todo tiene que ser encajonado, ¿me entiendes? Entonces, cuando un apego o cuando una relación emocional, ¿cómo saber si es insano, verdad? Sí. Entonces, cuando comenzamos el programa hablamos de que hay ciertas repercusiones en el ser humano en dependencia de cómo este ser humano fue criado, fue educado, en dependencia de cómo, claro que hay otros factores, Tania, como te digo, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen que ver, pero como estamos concentradas en esto, vamos a tratar de verlo desde este punto de vista. Entonces, yo te podría decir que el amor es brindar felicidad recíproca. El amor es muchas cosas, ¿verdad? Es seguir un camino de autoconocimiento, de crecimiento personal, que se sigue en compañía de alguien, el amor. Por otro lado, podemos decir que cuando hablamos de un apego, ya desde el punto de vista de relación de pareja, se vincula a una situación egoísta. ¿Por qué? Porque el apego exige y el amor no. Si nosotros comparamos el concepto que nos da el amor, el del amor, Pablo,
No te dicen en ningún momento que el amor exige, que el amor tiene que dar esto, que el amor, ¿verdad? ¿Cómo te habla de ese amor Pablo de Tarso? Entonces, cuando hablamos del apego es como lo contrario, porque en el apego, cuando hablamos de relación de pareja, exige, pide demostraciones de amor, es controlador, tanto que se convierte en una dependencia total del ser, en este caso, se ama, o del ser que estamos queriendo, y la persona tiene un miedo al abandono. Ahí vos vas a ver cuando el apego o la relación que vos tenés con esa persona que estás viviendo, algo no anda bien. Y eso se da muchísimo, muchísimo, pero la gente eso no lo reconoce. Por eso es que es importante hacer conciencia de cómo yo estoy sobrellevando esa relación. Porque vos tenés que comprender que cuando vos estás en una relación de pareja, la felicidad no te la va a dar tu pareja. La seguridad no te la va a dar tu pareja. Cuando hablamos de una relación sana, ¿verdad? Que no hay maltrato, que no hay nada. Cuando ya hay eso es otra cosa. No te la va a dar tu pareja. Vos tenés que tener una seguridad, una confianza. La pareja viene a ser un complemento en tu vida de entablar una relación bonita y que se amen de una manera sana. Pero cuando ya hablamos de todas estas cosas y cuando la persona tiene un miedo al abandono sin que haya ninguna necesidad o sin que haya un motivo, entonces ya estamos hablando de una relación que no está bien, y podríamos estar definiendo o podríamos estar delante de algo que se define como una dependencia emocional de esa persona, que no es amor. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dependencia emocional hay un patrón psicológico que se caracteriza por una conducta de subordinación sentimental o afectiva hacia la otra persona, o con la que se mantiene en esa relación. Para que podamos comprender mejor, para estas personas los sentimientos de bienestar y autoestima dependen de tu pareja, y eso no es correcto. Ya no depende de mí, depende de lo que yo soy, depende de lo que yo hago, depende de mis proyectos, depende de mis aspiraciones, depende de mi relación, de mi matrimonio, pero hay un conjunto de cosas que me forman, y cuando estamos delante de una persona dependiente, todo tus sentimientos de bienestar y autoestima dependen de ella, de tal manera que si vos estás mal con esa persona, todo está mal en vos. Entonces ahí hay un factor psicológico, que ya estamos hablando de una dependencia emocional. Tienen una adicción a la persona que les priva de su propia libertad y de tomar sus propias decisiones. En el matrimonio, yo siempre he dicho, o en relación de pareja, hay decisiones que se toman en conjunto, pero no todas. De repente, si yo me quiero hacer algo por mí, para mí, yo tengo que tomar mis propias decisiones. Si ya la persona a mí me está exigiendo eso, ya hay algo que no está bien. O si yo soy la que me exijo eso, que no puedo tomar una decisión porque un par de zapatos no me puedo comprar. Un ejemplo, ¿me entiendes? Tonto, una cosa, porque tengo que estar esperando la opinión de él, porque tengo que estar esperando lo que él me vaya. Entonces, la aprobación no se puede dar. Entonces, ¿qué sucede? Tienen una adicción que les priva de su libertad y de tomar sus propias decisiones. La persona dependiente emocionalmente, ¿por qué lo hace? Porque tiene un miedo a la separación. Quienes se enganchan mucho en la dependencia emocional, cualquier persona que de alguna u otra manera crece con falta de confianza, crece con carencia de afecto, crece con muchas cosas que no fueron nutritivas en su vida y que de alguna manera por eso se fija en esto. Y lo peor es que puede pasar es cuando hay una violencia doméstica, en este caso o hay un caso de maltrato, esa persona está dependiendo emocionalmente porque está siendo maltratada y no se va a ir. No se va a ir. ¿Ya me entendés? Porque ella tiene una situación en su vida no resuelta. Hay un origen de todo esto, y ahí me voy a meter a otra cosa, ¿verdad? No voy a hacer un estudio de caso aquí, pero hay un origen de esto
porque generalmente se quedó atrapada en esa relación porque tal vez ella tuvo unos antecedentes que le permiten no poder salir. Es más, que le permitieron incluso meterse en esa relación desde un inicio. Entonces hay una dependencia porque no salís de esa relación en este caso. Pero no todo tiene que ver con maltrato. Hay gente que no está siendo maltratada físicamente y está siendo dependiente de una relación de pareja. ¿Ya me entiendes? Entonces son muchos casos. Es lo que te digo, esto es algo bien amplio. Solamente estamos tratando de explicar un poquito para que nos demos cuenta cómo es que esto sucede, pero sí tiene sus orígenes así. Y como vos decías, hacer conciencia de la importancia que hay en la educación de ese niño, de cómo la afectividad es tan importante, porque lo que hablabas ahorita de la dependencia emocional insana tiene sus raíces en la educación de ese niño, en cómo fue, cómo la mamá le dio afecto, le dio amor, porque si el niño fue maltratado, entiendo yo que esa es la forma que él tiene de amar. Por eso es que muchas veces se apegan a las relaciones donde hay violencia y no se van de ahí, porque para ellos eso es amor. Acuérdate que la vez pasada dimos un tema bonito que impartimos, donde a mí se me viene ahorita a la mente que el cerebro, ¿por qué la gente se engancha en estas cosas? Decimos, ¿te acordás que yo lo estuve, y creo que fue en el taller, y yo tengo que comprender por qué y qué pasa? Entonces, a veces lo que nosotros vimos en nuestro hogar, nuestro cerebro lo ve como algo normal, no lo ve como una amenaza, inconscientemente. O sea, no es consciente esto. Entonces vos venís y por eso repetís ese patrón y de repente te enganchas con una persona que es alcohólica y tal vez tuviste un padre alcohólico o viviste en maltrato y te enganchas con una persona y vos decís, puchica, ¿qué pasó? Entonces eso sucede. Pero aquí es importante, como dijimos anteriormente, buscar, después vamos a hablar acerca de cómo podemos de alguna u otra manera salir, conocernos y para poder salir de esto, pues hacer conciencia. Vamos a irnos a una pausa porque el tiempo se nos está agotando y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. Solo el hombre casto y la mujer casta son capaces del verdadero amor. San Juan Pablo II. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy con un programa muy especial, Entendiendo el apego. Araceli, ¿cómo saber si estoy apegada a alguien? Ok, vamos a tratar, como te digo, de dar una respuesta a tus preguntas aterrizadas un poquito. Aquí hay una consecuencia a lo que estábamos hablando. Ya definimos, ¿verdad?, lo que es la dependencia emocional, que es un patrón psicológico que se caracteriza por una conducta, ¿verdad?, en el que la persona pierde la libertad por sí mismo para tomar decisiones, para privarse de sus propias decisiones, depende emocionalmente, tiene miedo a la separación y todo eso. Entonces, ¿cómo saber si estoy apegada a alguien? Cuando hay apego emocional, generalmente idealizás a la otra persona, ¿verdad? No ves sus defectos y sobreestimas sus virtudes. Eso pasa un poquito como cuando estás enamorado, que también miramos la vez pasada que idealizamos a la persona, el amor ve lo que el enamoramiento no ve. Entonces, cuando hay apego, podemos estar delante también de estas cosas. Sin embargo, aquí hay una fase en la que yo considero que hay un poquito de diferencia con esto, y es que cuando vos estás apegado emocionalmente a alguien, sentís mucho miedo. Y el miedo, incluso pánico, a poder ser rechazado o abandonada. Aquí ese es un factor principal cuando hablamos de dependencia emocional. Por eso es que las personas que se apegan o que tienen esta dependencia tienen que ver con la infancia
de cómo en la infancia probablemente fueron abandonados, fueron rechazados. ¿Me explico? Claro. Entonces vos venís cuando te encontrás en una relación, y hablamos de relación no solamente de pareja, puede pasarte con un amigo, con una amiga también, ¿me entendés? Entonces tiene pánico a ser rechazado o a ser abandonada, lo que se traduce en unas actitudes posesivas, celos y en una gran inseguridad en la persona. O sea, sos inseguro de manera general. Abandono, aquí es importante que la persona cuando está metida en una relación así, tiene un abandono de sus facetas, de su propia vida, y siempre prioriza a su pareja. O sea, ella vive de la pareja, vive de todo lo que tiene que ver con la relación. De repente se desobliga o se abandona de su propia vida, de sus propios proyectos, de sus propias aspiraciones, de sus propios conceptos, no tiene, o sea, no los vive porque ella está concentrada en la relación de pareja, y que esa relación de pareja es la que le da vida a ella y la que le tiene que dar esa seguridad. Es increíble cómo saber que hay relaciones así, y así suceden. Aún sabiendo, y a veces esta persona, aún sabiendo que la relación de pareja no va bien, va a hacer hasta lo imposible para que no ocurra la temerosa ruptura, por temor al abandono o por temor a la soledad, porque no soportan estar solos, no soportan verse fuera de esa relación. Entonces es bien difícil, porque de repente vos estás con alguien y terminaste y vos sufrís, ¿me entendés? Pero vos sufrís porque vos querías a esa persona, porque la amabas, no porque vas a tener miedo a estar solo, no porque vas a tener miedo al abandono. Sufrís porque esa persona dañó tu parte emocional, te dejó y vos lo querías, y eso te afecta. Es distinto, ¿me explico? Claro, a la ruptura distinto. Cuando vos estás dependiendo de alguien, porque vos sufrís por lo que no ha pasado, por temor a que te abandone, y cuando sucede haces hasta lo imposible, pero no porque lo ames, sino porque no querés verte sola, no querés verte fuera de esa relación. ¿Por qué? Porque esa relación es tu vida de repente, y el estar fuera de ella ya no tienes nada, estás hueco, estás vacío, ¿verdad? Entonces eso mismo es lo que se percibe en la persona, que está vacía. ¿Por qué? Por todas las cosas que probablemente vivió en su infancia, y aquí es importante uno sanarlas, trabajarlas y hacerlas conscientes. Yo creo que siempre es importante en el ser humano vivir el presente, sí, pero el presente se vive pleno. Es una cosa que quiero que nos llevemos. Vivir el presente pleno, pero si nosotros tratamos de vivir el presente y no sanamos lo que andamos del pasado, no vamos a poder ser plenos, no vamos a poder ser felices. Entonces aquí es importante sanar esto, saber por qué yo soy así, comprender que eso no es normal lo que yo estoy viviendo, y esto es muy, muy, muy importante, y no todas las personas lamentablemente lo podemos hacer. Hacer conciencia de por qué yo estoy teniendo esta compulsión en mi relación, en mi vida, por qué me afecta tanto que me diga esto, por qué yo siento que de repente yo siempre estoy esperando la aprobación de alguien, y que eso me afecte a tal punto de que se me desbarajusta todo. Porque eso es lo más, o sea, y por qué, y ver qué es lo que yo ando que hace que yo de repente tenga esto, y cómo yo puedo de alguna otra manera sanarlo, ir al pasado sin que eso me duela. Yo les decía la vez pasada a un paciente, cuando uno va al pasado y viene ileso, vamos bien. Totalmente. Pero de repente voy a llevar a esa persona al pasado y viene mal. Algo anda que todavía le está afectando de ese pasado. Entonces tenés que trabajarlo, ¿verdad? Tenés que trabajarlo. De ahí la importancia que siempre hemos dicho, casi en todos los programas de Corazón Inquieto, de la atención psicoespiritual. Qué importante es que hoy, si estás viviendo una situación así, una dependencia emocional que te está dañando, que no te está dando vida, te la está quitando, que no estás siendo feliz ni pleno,
busques atención psicológica y atención espiritual. Así es. Porque está comprobado científicamente que la atención psicoespiritual es la que va a ayudarte a sanar muchísimo más rápido. Sí, fíjate que la vez pasada yo estuve atendiendo a una muchacha que ella llegó a mi consulta, pues tenemos tiempo para, sí, y de repente ella me llegó diciendo que ella pues se sentía mal porque ella, para que nos demos cuenta de cómo funciona esto, se sentía mal porque su esposo, creo que era su esposo, de repente ella decía que mucho la celaba, mucho lo celaba, que todo, que él no podía ir a ningún lado porque ella estaba pendiente. Eso cuando yo le pregunto, ¿y tu esposo está haciendo, es cierto lo que él te dice? ¿Tú te sientes así? ¿Tú sientes que...? Entonces, de repente ella me dice que le pregunta lo normal, que a dónde anda, qué sucede. Cuando yo le comienzo a preguntar sobre su vida, su centro de vida es la relación de pareja. ¿Me explico? Sí. ¿Tienes amigos? No. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Paso con él. ¿Qué haces los fines de semana? Estoy con él, obviamente. ¿Qué haces de lunes a viernes? Estoy con él. ¿Qué haces para distraerte? ¿Tus hobbies? No. Entonces, te das cuenta de que yo no sé si estamos hablando propiamente de una dependencia emocional todavía, ¿me entiendes? Propiamente, pero sí yo puedo ver claramente, no tienen hijos, cómo no tiene otros espacios. Y el ser humano tiene que tener otros espacios. Tú puedes ser esposa, madre, tienes que tener la hora del esposo y la hora del hijo, pero también tienes que tener la hora del trabajo y ese trabajo también es importante para ti. Tienes que tener la hora del amigo y esa persona es importante para ti. La hora de hacer ejercicio, qué sé yo, la hora de un hobby en el que eso es importante para ti. Ya sabemos que tu familia es lo más importante, pero no todo puede estar girando alrededor de tu esposo. ¿Me explico? Claro. Entonces, cuando yo le hago preguntas a ellas como eso, yo de repente la muevo a ella y como que de repente ella, yo no le digo, ¿verdad? Pero de repente ese es el objetivo, que cuando haces estas preguntas, de repente ella se puede dar cuenta que ella no tiene otras cosas en donde ella pueda también sentirse viva, sentirse libre, sentirse que ella también se puede construir a través de otras situaciones o personas, no solamente a través del esposo. Entonces, ¿qué sucede? Como no tiene, entonces toda su concentración viene a o está en esa persona. Me explico. Pasa con los hijos también y eso es grave. También pasa con los hijos. Hay madres que de repente están concentradas en los hijos y se abandonan del todo al hijo y pierden las otras facetas. Entonces, como seres humanos, creo que todos tenemos que tener diferentes facetas que nos puedan ayudar a poder sentir que podemos construirnos en otras áreas, porque eso también es importante para nuestra autonomía, para nuestra libertad, para nosotros mismos, para sentirnos bien. Pero si de repente estamos vacíos en todo, entonces toda la concentración queda en este caso, pues en la relación en la que no estamos. Esto es una cosa que yo lo trabajo muchísimo y a la gente le gusta y como que de repente hace conciencia y sí. Y los mando de repente a que no tenés un amigo, háblale a alguien. Siempre es bueno. Me decía una chica la vez pasada, pero es que yo no tengo amigos, pero es que los buscas. Vos los querés. Porque lo que la mente quiere, uno lo trabaja. Y el cerebro es capaz, está comprobado científicamente que lo que yo deseo y lo que yo quiero basta para que mi cerebro actúe y pueda suceder. Y no lo digo yo, pero si yo no quiero, y si yo no lo deseo, y si yo no lo pienso, y hay gente que de repente, no tengo amigos, pero vos querés, vos buscas. Si no salís, ¿cómo vas a poder conocer gente? Si de repente te metes en un curso, ahí vas a conocer gente. Si de repente vas a hacer spinning, vas a conocer gente. Pero encerrada en tu casa, los amigos no te los va a mandar el Señor. No. Y tampoco las relaciones de pareja te las va a mandar el Señor. O si vas a un taller, o sea, si vas a la iglesia. Por eso es que la salud mental del ser humano se define como esa capacidad que el ser humano tiene de cómo vivir y desenvolverse a través de áreas social, personal, emocional, social, y lo social es muy, muy indispensable para que yo como ser humano pueda sentirme sano, por así decirlo, mentalmente, ya, según lo que nos dice la OMS. Entonces, todas estas cosas tienen mucho que ver. Totalmente. ¿Qué consejo hay para salir de una dependencia emocional?
es bien difícil esto, es bien difícil, pero vamos a tratar de darle una respuesta, porque como te digo, consejos, pues sí, hay algunas cosas que se pueden hacer. Una de las principales es reconocer el problema, como en todo. Como en todo. Saber de que tenés un problema, saber de que hay algo que no está bien en ti, hay algo que de repente te vuelve sensible a lo que esa persona te dice. Hay una hipersensibilidad a lo que la persona te dice. Tenés que reconocer primeramente que hay algo ahí que no está bien. Es lo primero. Si esto no se da, muy difícilmente se puedan dar otras cosas. O saber por qué yo soy así, saber reconocer hasta qué punto lo que yo estoy haciendo es correcto o hasta qué punto pues me estoy pasando o invadiendo tanto a esa persona o permitir que todo lo que mi vida tiene que ver con él, ¿verdad? Lo primero. Lo segundo, entender el origen de las emociones, y esto es una cosa que sí se trabaja mucho para que esto pueda salir adelante, sino muy difícil. Entender el origen de las emociones significa por qué esto me afecta, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para poder trabajarlo? ¿Será que mi comportamiento tiene que ver con algo que me pasó en mi pasado? Por ejemplo, ¿será que yo por lo menos le hablo a mi hijo ahí porque tengo esto que viví de repente? ¿Será que yo de repente le hablo, soy así con mi pareja porque vivía algo en mi infancia? Entonces, reconocer, entender el origen es muy, muy importante. Y saber cómo eso repercute en mi vida. Lo otro es, hay que trabajar el autoestima. Como dijimos, la gente que tiene estos problemas, por la mayoría, por lo general, tienen problemas, 3 cosas dijimos: problemas de autoestima, problemas de confianza, problemas de seguridad. Entonces, el conocerse a uno mismo es una fase fundamental, porque cuando yo me conozco, me acepto. Cuando yo me acepto, soy capaz de comprenderme. Y cuando yo me comprendo, hasta ese entonces yo puedo superarme. Hasta ese entonces. Si no, muy difícilmente lo vamos a hacer. Lo otro es, hay que saber aprender a estar solo o aprender a estar sola en la vida. Esta gente de repente no puede estar sola porque incluso pueden tener hasta angustia, ¿me entendés? De querer estar con alguien siempre para poder estar bien. No, de repente yo tengo mi tiempo de estar solo. Aquí tenemos que trabajar mucho el desconstruir muchos procesos mentales de cómo yo me he conceptualizado o cómo yo he tenido mi sistema de creencias de que no puedo estar solo porque no estoy bien. Lo otro es cuestionar tus propias creencias sobre parejas y relaciones. Saber que mi pareja es mi pareja, pero yo tengo mi espacio y él tiene el suyo. Entonces, cuando la gente es así, cree que no, que todo de repente tiene que ser invadido, ¿me entendés? O que todo tiene que... No, yo tengo mi pareja, mi pareja es principal en mi vida, porque es mi esposo, en el dado caso que sea mi esposo, pero yo también tengo mi espacio, mi vida, mis proyectos, mis situaciones, y a veces desconstruir la idea de lo que significa una pareja para ti y lo que significan las relaciones para ti. Otro sería cultivar la vida social. Eso es básico. Yo a mis pacientes los mando a cultivar mucha vida social. Yo les digo, miren, vayan a buscar qué hacer aparte de tu casa, salir, ¿me entendés? Buscar, métete en un curso, aprende algo, un instrumento, hace ejercicio. Uno hasta para hacer ejercicio conoce gente de repente. Buscar la vida social. La vida social es básica. La persona que no tiene una vida social, podemos ver cómo andamos. Es básica la vida social en el ser humano para uno poder proyectarse estable en todos los aspectos. Y ya por último, pues lo que vos dijiste es indispensable, más que todo así, recurrir a una ayuda espiritual, si se puede, sería maravilloso. Y si no, pues con una persona que de repente te pueda ayudar a ver qué pasa. ¿Me entendés? A ver por qué es que tengo esta situación. Yo en mi consulta veo bastantes temas porque la gente se siente muy sola y lidiar con la soledad es bien duro. Esa es otra cosa. Cuando yo digo recurrir a de repente estar sola, no es lo mismo que lidiar con la soledad. Hay gente que toda la vida ha estado sola.
y eso les crea problemas grandes. Esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Eso es distinto. Porque nunca han tenido a nadie. Gente que ha sido abandonada, pues, y nunca han tenido a nadie. Y de repente se encapsulan, se enquistan solita ella. Y esa es otra situación que les provoca otros problemas de depresión, ansiedad incluso a esto. Pero sí, buscar de repente la ayuda cuando vos sabes que ya no podés con ese peso, que ya no podés sola. Sí, que es importantísimo en esos tiempos de soledad. Aparentemente soledad porque Dios siempre está con nosotros. Pero esa soledad, yo siempre le digo a las muchachas de la comunidad, poder construir la mejor versión de ti misma. O sea, en ese tiempo, a lo mejor es ese tiempo que el Señor te está dando para, como decís vos, venir y meterme a estudiar X cosa. O de repente encontraste tu misión y esa misión es tan importante, yo lo vivo. Y por eso yo lo vivo con corazón inquieto, o sea, esa es mi misión. Y eso es algo que a mí me ha hecho construir una mejor versión de Tania y poder transmitirlo a los demás. Y veo la reacción también de algunas jóvenes que se me han acercado, que quieren hablar conmigo y de repente me dicen, qué bonita esa forma de que usted habla o esa forma de cómo usted vive su vida. Yo quisiera vivirlo. Entonces yo siempre les invito a encontrar esa misión, que también eso te ayuda muchísimo el guía espiritual. Decirte, ¿para qué estás en esta vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿No? Mi vida no tiene que girar en torno a ese esposo, porque entonces construimos una relación insana. Así es. Sino que mi dependencia primero a Dios, que es el que va a llenar mi vida, mi alma, mi corazón, mi felicidad. Dios primero, la construye Dios. Luego, esa felicidad y con todos esos conocimientos que he adquirido, yo puedo brindar amor, felicidad, todo lo demás a otra persona. Llenarme de Dios para poder brindarte lo mejor de mí. Sí. O sea, entonces, como empezar a construir esa mejor versión de ti misma. Eso es algo de lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años estudiando teología del cuerpo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? Bueno, se construye asistiendo a un curso, ir a un taller como el que brindamos, taller de las emociones, o rodearme de personas que construyan en mi vida. Así es. Y que sí existen, porque en este mundo pareciera que no existieran, pero sí existen. O sea, acudir a lugares donde yo pueda realmente construirme, donde esas personas me ayuden a mí a ser una mejor persona. ¿Dónde buscarlas? Hay comunidades de grupos, hay grupos de jóvenes, está también Emaús, está Renovación Carismática, por decir algo, esta comunidad Hechos 242. Hay un montón, solo hay que buscarlas, pero rodearnos de buenas personas. Y entre todos aprender a sanar, porque todos tenemos que sanar algo. Todos tenemos que sanar algo. Cuando ya nos damos cuenta, como decimos, reconocer esas heridas, reconocer lo que pasó en nuestra niñez, nos damos cuenta que sí tenemos que sanar para poder ser felices. Gracias, Araceli, por Claro que sí, gracias a vos por invitarnos siempre. Compartir con ustedes un placer. Gracias. Ya soy parte de Corazón Inquieto. Claro, por supuesto que sí. Ya somos, ya somos. Ya somos un equipo. Y eso es para la mayor gloria de Dios. Así es. Gracias a todos por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.